Reciban todos ustedes una cordial y sincera bienvenida a este momento tan especial donde tenemos la oportunidad de tener el repaso de nuestra lección de escuela sabática. Por favor, cierra tus ojos si tienes la oportunidad y yo voy a orar. Querido Dios que estás en los cielos, queremos estudiar tu palabra, ayúdanos a entenderla en el nombre de Jesús. Amén. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Innumerables profecías nos hablaban de este acontecimiento tan sorprendente, tan extraordinario, que al parecer más de 350 profecías hablaban directamente a Jesús como bendito el que viene o venía en el nombre del Señor, porque estamos hablando de un acontecimiento que ya tuvo su cumplimiento sin tener ignorancia en cuanto al segundo, al venimiento de Cristo Jesús. En la palabra es el tema central. Jesús es el tema central de toda la escritura. Jesús es el eje central. Jesús es el tema más sublime de toda la palabra de toda la Sagrada Escritura. Él es el centro, porque en la palabra se nos presenta a Jesús como un pastor que cuida de su rebaño. Sabemos la función de un pastor. No sé si de repente te haya tocado en alguna ocasión pastorear. A mí, cuando estaba pequeño, me correspondió pastorear caballos, potros, vacas. Y era una función en la cual yo tenía que estar pendiente del agua, de llevarlos a los mejores pastos, de protegerlas, que no les pasara nada. Y en la palabra se nos presenta a Jesús como pastor, como un cuidador. También se nos presenta como un Mesías sufriente. Isaías 53 nos presenta a Jesús como el Mesías que da la vida, que lleva nuestras iniquidades, nuestras maldades en su cuerpo. Dicha profecía se le atribuye directamente a Jesús como el Mesías sufriente y el dador de la vida, el dador de la oportunidad de la salvación. También en la palabra se nos presenta como hijo de David. ¿Por qué? Porque venía de la genealogía, de la descendencia del rey David. Por eso en el Nuevo Testamento lo vemos como hijo del hombre o hijo de David. Igualmente lo vemos como el Rey eterno, el Príncipe de paz, el Dios eterno, el Creador, el Rey de reyes y Señor de señores. Al igual lo vemos como nuestro sumo sacerdote celestial. Todas estas representaciones nos ayudan a comprender la posición, la preeminente grandeza del plan de salvación de Cristo Jesús. También en la palabra, ya vamos a meditar en ella, porque estarás diciendo, bueno, se ha dedicado a hablar y no ha leído. Ya vamos a hablar. Encontramos y vamos a ir al Salmo 97, porque allí encontramos que la palabra nos enseña claramente cosas extraordinarias en cuanto a Jesús. Pero antes vayamos al Salmo capítulo 118. El Salmo 118, versículo 22, que es el texto de introducción. Salmo 118, 22, mira lo que nos dice la palabra. Mas con tantas partes tan claras de la palabra del Señor, tantas evidencias, y había una profecía que tuvo su cumplimiento en la llegada del Mesías prometido. El Salmo 118, versículo 22, mira lo que nos dice. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Jesús fue la piedra que desecharon los edificadores. Los que necesitaban las mejores construcciones desecharon la piedra que debía ser la que sostuviera toda la obra. Es una figura, es una profecía que el salmista nos está mostrando, y así fue. A Jesús lo rechazaron, a Jesús lo ofendieron, a Jesús lo pisotearon, a Jesús lo golpearon y a Jesús lo crucificaron en una cruz. Y el salmista dice, y ha venido a ser la piedra angular. Sí, ahí dice, ha venido a ser cabeza de todo el ángulo. Jesús, una vez se cumple esa profecía, Jesús es el autor y el dador de la salvación. Así que se nos presenta a Jesús en verdad en cumplimiento. Esa profecía nos presenta a Jesús, todo su cumplimiento, y sigue siendo la piedra que realmente da sentido a la obra. Sigue siendo
el único medio que tenemos tú y yo para poder tener la salvación. También se nos presenta a Jesús como ese ser que debe ser adorado. Vamos al Salmo 97:7. Salmo 97:7. Mira lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Avergüéncese todos los que sirven a las imágenes de talla. Aquí se nos habla claramente en cuanto a la adoración a las imágenes. No tengas ninguna clase de adoración de imágenes, lo cual ha sido objeto de adoración en algún momento en la historia. Crucifijos, el Sagrado Corazón, la imagen de Jesús. No tengas ninguna imagen. El Salmo lo dice claramente. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que sirven y los que las tienen, porque el primero y el segundo mandamiento dice: no tendrás ninguna imagen, ningún Dios delante de mí, no tendrás imágenes, no hay que tenerlas, por supuesto que no. Y continúa el texto diciendo: los que se glorían en los ídolos, póstrense ante él todos los dioses. El Salmo 97 es un salmo que nos presenta el dominio y el poder de Jehová. Sabemos que Jehová en la palabra es el mismo Jesús. La palabra es muy clara al enseñarnos que ese Jehová de toda la antigüedad del Nuevo Testamento es el mismo Jesús. El mismo Jesús, quien en verdad, el creador de los cielos y de la tierra, es el que muere en una cruz del Calvario. ¡Wow! Maravilloso, sorprendente. Y nuestra mente tal vez no va a alcanzar a comprender esa grandeza, ese misterio que encierra cómo el creador muere en una cruz del Calvario. Pero todo es por amor a ti y por amor a mí. Así que el Salmo 97:7 se nos presenta a Jesús como el único digno de ser adorado. Y en Hebreos capítulo 1 versículo 6 dice la Biblia que Dios dice a todos los ángeles de Él: adórenlo, sírvanle, ríndale homenaje, ríndale adoración. Y a ningún ser humano o a ningún ángel se le ha dado en algún momento tal posición, tal rango, tal homenaje de ser adorado. Jesús no es como algunos inventores de falacias han llegado a decir, que Él fue un ángel creado. Eso es erróneo. Jesús es creador y digno de ser adorado. La Biblia nos lo presenta de esa manera. Así dice la palabra. Jesús también es Dios y recibe honores según el Salmo 45. Vamos al Salmo 45, versículos 6-7. Mira lo que nos dice. Dice así: tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Es un cántico de las bodas del Rey. También se está refiriendo a Jesús. Dice que tu trono es un Dios, es un trono eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Y dice el versículo 7: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros, más que a los demás ángeles. Fue el ungido, fue engrandecido y es digno de ser adorado. Así que en este salmo también se nos presenta a Jesús como recibiendo honores y que va a seguir recibiendo honores porque Él es Dios creador eterno. Jesús también es creador y eterno según el Salmo 102 versículo 25 y 27. Pero yo creo que leamos también cómo Jesús es el Hijo de Dios. El Salmo 2.7. Vamos también al Salmo 2.7, que en el Nuevo Testamento de hecho tenemos evidencias muy claras en cuanto a cómo Jesús es el Hijo de Dios. En el Salmo capítulo 2 versículo 7, mira lo que dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ahora bien, pareciera que dice que Jesús está hablando ya de tiempo muy antiguo. Yo te engendré hoy, como si en verdad Jesús hubiese sido tenido, si hubiese venido a la existencia
porque el padre entonces ahora tiene una relación con una mujer y Jesús nace. No, por supuesto que no, eso no está diciendo el pasaje. Perdón. Quiero decirles que la Biblia es dada en lenguaje humano para que tú y yo podamos comprenderla claramente. Siempre nos presenta la palabra a Jesús como creador, al Padre como creador y al Espíritu Santo como creador. Los tres son tres personas coeternas y obviamente no han tenido un nacimiento virginal. Es dada en lenguaje humano para que nosotros podamos entender. Pero se nos presenta a Jesús como Hijo de Dios. Cuando vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 1, yo creo que vayamos al Evangelio de Lucas también, capítulo 1, porque ya les dije que en la palabra se nos muestra a Jesús como Hijo de Dios. Y cuando el ángel anuncia el nacimiento de Jesús, el ángel Gabriel en el 6º mes va a María, a una virgen que estaba por casarse con un hombre llamado José, y le dice lo siguiente: bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, muy favorecida eres. Pero me gusta la parte donde dice el versículo 32, 1:32, este será grande. Bueno, leamos el 31 para ver el contexto de quién está hablando. Y concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, le está diciendo el ángel Gabriel a María. Llamará su nombre Jesús, que significa Dios salva. Jesús, y sigue diciendo, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Hijo del Altísimo. Jesús es el Hijo del Altísimo. No es otro que, como algunos han llegado a pensar, un ser creado. No, Hijo del Altísimo, un Hijo coeterno. Es el creador del universo, el que murió en la cruz, como lo acabé de mencionar, como tú ya lo sabes a través de la historia, y la palabra me lo presenta de esa manera. Tal vez nunca vamos a comprender cómo ese Hijo infinito, coeterno, Dios grande, poderoso, Rey, soberano, murió en una cruz, siendo que era infalible. Pero como bien lo sabemos bíblicamente, proféticamente, tenía que venir a morir por nosotros. Es un medio el cual no hay otra solución para nosotros, porque la paga del pecado es muerte. Mas la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, y Jesús vino y abrió, si así podemos decir, abrió un camino para que nosotros podamos cruzar por la fe para la salvación. En el Nuevo Testamento vemos la vida y ministerio de Jesús, cómo Jesús se encarna, como lo acabo de mencionar, cómo Jesús abre su boca en parábolas, según el Salmo 78:2, ya estaba la profecía, y Jesús abrió su boca y enseñó por parábolas. Y en algunas ocasiones los discípulos tenían que preguntarle: hey Señor, explícanos la parábola porque no la entendemos. Jesús también viene y alimenta al pueblo tanto de pan físico como de pan espiritual, según Juan 6:31. Los niños le alababan en el templo, según San Mateo capítulo 22 versículo 16. Los niños se acercan a Él para que Él los bendiga, Él los carga. Y un hombre que atrae con su presencia, un hombre que atrae con su vida, con su sonrisa, con sus palabras. Jesús, a pesar de eso, hay unas profecías que se cumplen en cuanto a Él y se burlan de Él, lo azotan. Jesús es humillado, según en San Mateo y los evangelios, y Jesús también pronuncia las 7 palabras allá en la cruz. Se nos presenta todo el ministerio de Jesús, pero al igual se nos presenta también como Él, después de morir, Él resucita, según la palabra, según las profecías indicaban que Él iba a morir y al tercer día iba a resucitar. Y en San Mateo 22, y yo creo que vayamos allá, San Mateo 22:34, Mateo 22:34, mira lo que nos dice. Mateo 22:34 dice lo siguiente:
Entonces los fariseos, cuando oyeron que había hecho callar a los saduceos, se reunieron. Bueno, acá se nos está hablando de cómo Jesús da un gran mandamiento y les dice que debían de amar al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma. Ahí también se nos presenta Jesús hablando, predicando, enseñando, como lo venía mencionando. Pero según la palabra, Jesús muere, resucita. Y entonces en Hebreos, vamos a Hebreos, capítulo 6, versículo 19, se nos lo presenta también como alguien que está intercediendo por nosotros. Hebreos 6, 19, y con este texto quiero concluir. Hebreos 6, 19 dice lo siguiente: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra dentro. Este no era el texto que yo tenía, creo que lo he copiado mal. Sí, el 20, sigamos leyendo el 20, vamos a leer el 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que aquí se nos presenta a Jesús, aquel intercesor que asciende a los cielos, traspasa los cielos, está en la diestra de Dios, allí entra al santuario celestial y hace expiación por nuestros pecados, allí intercede por nuestras faltas, intercede por nuestra vida, pide clemencia, pide paciencia, con tal de que el ser humano tenga oportunidad de reconocer sus faltas. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Dicha profecía fue cumplida, pero yo te quiero decir algo muy importante en este momento. Jesús también, esta profecía tiene doble cumplimiento, porque va a venir. Bendito el que viene en el nombre de Jesús. Las profecías concernientes a su primera venida ya fueron cumplidas. Necesitamos que se sigan cumpliendo las profecías concernientes a su segunda y su gloriosa aparición. Mi pregunta en este momento es: ¿te estás preparando para recibir a aquel que viene en el nombre del Señor Dios, Creador eterno y sustentador? ¿Te estás preparando? Porque si no te estás preparando, Dios te invita, Dios te anima, Dios hace un llamado especial. No es el momento de estar en pecado, no es el momento. No es el momento de estar odiando a la vecina, al vecino, al amigo, a la amiga, al hermano de iglesia. No es el momento de tener indiferencias, no es el momento de andar en infidelidad, no es el momento de tener imágenes, no es el momento de vivir haciendo cosas indebidas, de mirar pornografía, de desear mujeres, de desear hombres. No es el momento de estar acá solamente mirando lo terrenal. No es el momento, querido, querida, no es el momento. Es el momento de consagrar nuestra vida para esperar a aquel que viene en gloria y en majestad. Es el momento de entregar nuestras vidas a Él. Y si ese es su deseo, entrega tu vida. Si eres miembro de iglesia, vuelve a renovar tu voto con el Señor. Si no eres miembro de iglesia, si no has tomado una decisión con Dios, es el momento de hacerlo. Y es por ese motivo que yo quiero hacer una oración. Cierra tus ojos si ese es tu deseo. Padre Celestial, bendice a los que me han visto en ese momento. Concede que su vida pueda ser una vida exitosa en la vida cristiana. Por favor, ayúdales a apartarse del pecado y acercarse a ti y prepararse para tu segunda y tu gloriosa venida. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Que el Señor les bendiga, es mi deseo para cada uno de ustedes.